¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están todos? El Señor les bendiga. Estamos con un poco de distancia, pero es lindo verlos. Y qué preciosa iglesia tienen. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Feliz mes de la Biblia. Septiembre es un mes importante para nosotros en Sociedad Bíblica, porque es el mes en que conmemoramos y celebramos tener la Biblia en nuestra lengua, ¿no? Y poder acercarnos a Dios. Y bueno, agradezco al pastor Kim por invitarme a hablar sobre el tema de discapacidad, ¿no? Él me mencionaba cuando nos reunimos que hay dentro de su comunidad de jóvenes una inquietud por este tema, ¿no? Que el Señor está empezando a movilizarlos también. Y entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Voy a compartirles una presentación para que sea un poco más ameno y no me vean todo el tiempo a mí. Me presento primero, mi nombre es Corina Mansolido, soy parte de la Sociedad Bíblica Argentina. Si ustedes no conocen, la Sociedad Bíblica es una organización sin fines de lucro que tiene presencia en el país hace casi 200 años. Y en todo ese tiempo ha trabajado fervientemente en que cada persona de nuestro territorio, en el extenso territorio argentino, pueda tener la Biblia en su mano, pueda acercarse a Dios a través de la palabra, ¿no? Y en estos últimos años hemos visto otras necesidades. Siempre acompañamos a la iglesia en su misión evangelizadora y hemos visto otras necesidades que han surgido o que se han puesto de relieve, porque en realidad siempre estuvieron. Y es el acompañar a la iglesia en el relacionamiento con las personas con discapacidad. Pero vamos a empezar desde el principio. Y acá les voy a compartir. Saben que en nuestro país, ahí está, en nuestro país hay más de 5 millones de habitantes que tienen algún tipo de dificultad o limitación permanente, algún tipo de discapacidad. Estos son datos que nos da nuestro gobierno nacional en el año 2018, es el último censo que se hizo. Y es un porcentaje muy grande de gente. Si bien nosotros somos más de 40 millones de habitantes, hablar de 5 millones es un 12,9% de la población. Es mucho. Pero este grupo, aunque es numeroso, es un grupo minoritario. Y desde nuestro lugar es un grupo no alcanzado, un grupo al que le falta también lugar en nuestra sociedad. Pero empecemos, ¿qué es una discapacidad? ¿Qué es la discapacidad? Y buscando en el diccionario, saben que la Organización Mundial de la Salud, que se encarga de todos estos temas, nos dice que una discapacidad se entiende como una restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano, ¿no? Es una restricción o un impedimento de hacer algo, una actividad, dentro de lo que se considera normal. Y dentro de nuestro país tenemos mucha gente con estas restricciones. Y acá voy a hacer una separación de grupos como para tener este 12,9% del país segmentado, porque las discapacidades son diferentes. El mayor grupo de nuestro país que tiene una discapacidad es auditiva, que tenemos registrado, ¿no? Son las personas ciegas o hipoacúsicas, ¿no? La diferencia entre, sordas o hipoacúsicas. La diferencia entre sordera e hipoacusia es que
las personas hipoacúsicas algo escuchan, ¿no? Y si se ponen también un audífono, algo escuchan. Pero las personas sordas no escuchan nada. Y el 5% de la población de Argentina es sorda o tiene problemas auditivos, sordos o hipoacúsicos. Son 2 millones de personas. Saben que en el mundo hay 7 millones de personas sordas. Y de estas 70 millones de personas, de estas 70 millones de personas, solo el 2% es cristiano. En nuestro país hay 2 millones de personas sordas y no tenemos un porcentaje de cuántos son cristianos, pero sabemos que son muy pocos, porque en general las personas sordas no tienen espacio en la sociedad, entonces tampoco se acercan a la iglesia, ¿no? Ellos tienen otro idioma, que no es el español que nosotros hablamos. Además, otra discapacidad es la visual. Y hay alrededor de 2 millones, esperen, que acá hice un lío y me faltó actualizar datos. Las personas con discapacidad visual son alrededor de 700.000 personas en nuestro país, que es un número importante. Pero después no tenemos registros de otros. Por ejemplo, discapacidad físico-motora, no hay un censo, no hay un registro de cuántos son, pero sabemos que son muchos, porque es como la discapacidad más común de ver, ¿no? Uno ve a la gente en silla de ruedas, con muletas, y quizás con alguna discapacidad en la mano, ¿no? Mucha gente por accidentes de trabajo que se ha quedado sin dedos, sin la parte de un brazo. Es como la discapacidad más común de ver. El trastorno del espectro autista es una discapacidad que se habla mucho enfocado en los niños, pero en realidad se estima que el 1% de la población argentina tiene esta discapacidad. El espectro es tan amplio que puede ser leve o puede ser profunda y la persona no hablar y estar como ensimismado en su mundo. Y un 1% es un número importante. Hablando del síndrome de Down, en el 2015, que es el último registro que hay a nivel nacional, se registraron 40.000 personas. Y la parálisis cerebral, tampoco hay registros exactos porque no hay un ente regulador que se encargue de esto, ¿no? De cada una de las discapacidades, sino que son números más generales. Se calcula que nacen 1.500 niños con parálisis cerebral por año en nuestro país. Son números muy grandes que hacen a este 12,9% de la población. Y pensando en esto, ¿no? desde Sociedad Bíblica y la necesidad de la iglesia y de los cristianos con discapacidad, nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre la discapacidad? En sí, así directamente, la Biblia no dice nada sobre la discapacidad, pero nos da muchos ejemplos. Y si nosotros volvemos un poco a pensar en esta definición de la Organización Mundial de la Salud sobre qué es la discapacidad, y se los vuelvo a leer, dice que la discapacidad es aquella restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma que se considera normal para el ser humano. Y nosotros podemos encontrar una discapacidad importante a nivel humanidad, que es el pecado. El pecado, la Biblia nos dice que nos separó de Dios, nos separó en nuestra relación normal, que Dios nos creó
para comunicarnos con Él y el pecado nos separó y nos hizo discapacitados espirituales. Entonces, el ser humano no tiene la capacidad por sí mismo de acercarse a Dios. Pero Dios nos vio con tanto amor que Él se acercó a nosotros para restaurarnos y para restaurar esa unión entre nosotros y Él. Entonces, nos sanó de esta discapacidad espiritual. Ahora, el Señor se enfocó en nosotros como personas. Él no vio ese pecado, o sea, sabía que estaba esa discapacidad, sabía que estaba ese pecado que nos separaba de Él. Pero Él nos veía a nosotros, y Dios siempre nos ve a nosotros, seres humanos, personas, creadas por Él. Y entonces accionó en pos de eso, en pos de ese amor por el humano creado por Él. Mandó a su Hijo y Jesús vino a esta tierra para restaurar esa discapacidad del pecado, ¿no? Que había creado el pecado. Y así como el Señor Dios se enfocó y Jesús se enfocaron en nosotros como personas, nosotros tenemos que ver a las personas antes que a la discapacidad y acercarnos como iglesia y como cristianos a ellos, considerándolos primeramente personas. Porque si nosotros nos enfocamos en su discapacidad, no vamos a saber cómo acercarnos. Porque lo que vamos a ver es que estamos limitados, no sabemos hablar en lengua de señas, no sabemos qué decirle a una persona ciega, porque si le hablamos y justo no se nos escapa el mirá y la persona ciega no ve, ¿no? Hay un montón de cosas que en nuestra mente nos condicionan para acercarnos. Pero si nosotros lo vemos como Dios nos ha visto a todos, primero como personas, ahí hay una barrera que se rompe. Y desde este lugar como iglesia es que ahora les invito a que pensemos y reflexionemos algunas cosas, ¿no? Tenemos que pensar que todos fuimos hechos a imagen de Dios. Eso nos dice Génesis 1. Que Jesús murió por todos y cada uno de nosotros, nos habla Efesios 4. Y que cada uno de nosotros tiene valor, tiene un don, tiene un talento para contribuir en el cuerpo de Cristo. Y eso nos lo dice 1 Corintios 12, que nos habla de los dones y los talentos. Y que cada uno de los cristianos es necesario para el cuerpo de Cristo, porque si uno de esos cristianos falta, el cuerpo está incompleto. Entonces entendemos que aun si las personas con discapacidad cristianas que han aceptado al Señor no están siendo parte de la iglesia, no se están congregando, la iglesia está incompleta. O sea, todos nosotros, no una iglesia específica, sino nosotros como iglesia mundial, como aún iglesia argentina, el cuerpo no está completo. Entonces, el Señor nos dice a nosotros que tenemos que ir, así como Él nos dio su ejemplo y vino a buscarnos a nosotros, vino a restaurarnos y Él nos amó primero, porque nosotros no teníamos la capacidad de acercarnos a Dios. De esa misma manera, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad y el trabajo de acercarnos al resto de la gente que no conoce al Señor, ¿no? Esa es la gran comisión que Jesús nos dejó en Mateo 16:15. Vayan, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y toda criatura es toda criatura, toda persona que respira. No las personas que a nosotros nos resulta más sencillo acercarnos, sino a todas. Las personas con discapacidad también necesitan a Dios. Aunque quizás nosotros pensamos que, no sé, un niño con síndrome de Down o una persona con síndrome de Down es tan buena
y pensamos que no tiene maldad, en realidad la Biblia nos dice que todos somos pecadores, que todos fuimos apartados de Dios y que todos necesitamos aceptar a Cristo como Salvador para restaurar esa unión que fue rota por el pecado. Entonces, nosotros que tenemos más herramientas, que tenemos más capacidad, tenemos la obligación o la responsabilidad de predicarle el Evangelio a esa persona de una forma que la persona pueda comprender, para que pueda aceptar al Señor y pueda ser salvo. Y si pensamos en nuestra iglesia argentina, saben que en el año 2017 Sociedad Bíblica hizo una encuesta, participaron muchísimas iglesias, fue a nivel nacional, y entre las respuestas, los números que hemos sacado, así más generales, es que en todas las iglesias hay entre 1 y 10 personas con discapacidad. Y el 50% de esas personas con discapacidad son menores a 25 años. Hay muchas personas que ya nacen con discapacidad. Hay personas que por alguna enfermedad quedaron con una discapacidad. Y estas personas están dentro de nuestra iglesia, pero el número, si ustedes ven, es poco comparado con el 12,8% de las personas en Argentina que tienen una discapacidad. Entonces, tenemos ese desafío enorme de llevar el Evangelio a ellos también, ¿no? Y hace un mes más o menos estuve participando en una charla que también era sobre el tema de discapacidad y se trataba sobre limitaciones que no limitan. Y en esa charla hicieron una encuesta, ¿no? con 3 preguntas, y se las voy a compartir ahora, que decía, para los participantes, ¿no? Había más o menos unas 300 personas, y decía, ¿tengo familia o amigos cercanos con discapacidad? Y a esta pregunta, el 79% dijo que sí, que tenía alguien cercano con discapacidad. De 300 personas, el 79% conoce a alguien con discapacidad y es cercano, no de vista. ¿Tengo yo algún tipo de discapacidad? El 85% de los que estaban participando en esa charla no teníamos discapacidad, ningún tipo de discapacidad. Y la siguiente pregunta era, ¿estoy trabajando? ¿Estoy relacionándome? ¿Estoy siendo parte de un ministerio que trabaja con las personas con discapacidad? Y el 81% dijo que no. Entonces, miren, lo que se puede ver acá es que hay un interés, hay una necesidad, porque hay un 79% que conocía a alguien con discapacidad, hay una necesidad, hay un interés, pero faltan manos, falta accionar, como iglesia nos falta accionar. Y es por estos números, por este acercamiento, por lo que la Sociedad Bíblica fue conociendo, ¿no? De la iglesia que ha acompañado por casi 200 años en su misión evangelizadora, que nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se relaciona la iglesia con las personas con discapacidad? ¿No? Y empezamos a investigar, encontramos que hay un interés, que se nota que hay una necesidad, que está puesta ya visiblemente, y todo esto se potenció mucho por la pandemia. La verdad es que desde Sociedad Bíblica damos gracias a Dios porque la pandemia nos ayudó a llegar a lugares donde en lo presencial no llegábamos. La virtualidad dejó de manifiesto un acercamiento a las personas con discapacidad que antes era invisible. Entonces visibilizó una necesidad.
y nuevas herramientas. Y gente que estaba muy metida en sus casas pudo conectarse y conectarse con la iglesia. Miren, en esto les comparto que uno de los testimonios de las personas con las que estuvimos hablando, una madre, nos decía que antes de la pandemia, ellos iban con su hijo con autismo a la iglesia y su hijo hacía ruidos, ¿no? Entonces, en el medio de la reunión, de pronto escuchar ruidos o risas fuertes que de la nada, claro, molestaba un poco. Y si bien por ahí los hermanos no le decían nada, todos se daban vuelta a mirar. Y entonces, en un momento le dijeron, bueno, miren, para que ustedes no se sientan incómodos y los demás no los miren cada vez que hay un ruido, ¿les parece si tenemos este espacio para los niños y ustedes se mueven hacia este espacio? Era un lugar, una habitación vidriada para poder ver la plataforma, pero separada del resto, ¿no? Y acustizada, que ahí suelen estar las mamás con los bebés, justamente para que al llorar el bebé la madre no tenga que salir de la reunión por esta incomodidad que a veces se genera, ¿no? Decir, ay, no quiero molestar al otro, no puede escuchar. Bueno, ahí los mandaron a esta familia con su hijo. Pero ellos se sintieron mal, porque se sintieron desplazados. Así que dejaron de ir a la iglesia. Hablaron antes con el pastor para preguntarles, para contarles su situación, y les preguntaron si podían tener las reuniones transmitidas por las redes sociales, porque había iglesias que ya estaban transmitiendo hace años, y bueno, si la iglesia podía. Y su pastor le dijo, no, nosotros no podemos hacer eso. No tenemos los recursos, no sabemos cómo, no lo vamos a hacer. Usted tiene que venir a la iglesia, porque tiene que congregarse presencial. Así que ellos, bueno, dejaron de ir, porque al ir molestaban a los demás, no tenían espacio para su hijo, si no había espacio para su hijo, no había espacio para la familia, y dejaron de ir. Y esta madre nos comentaba lo agradecida que estaba con la pandemia, porque aunque a muchas personas les había hecho mal y la estaban pasando muy mal y con depresión, ellos habían podido conectarse otra vez con la iglesia que los había dejado de lado. Entonces, esto como que nos abre alertas, ¿no? Y pensar en cómo se está relacionando la iglesia argentina a nivel general, nosotros cristianos, iglesia, cuerpo de Cristo, cómo nos relacionamos con las personas con discapacidad. Y hay 4 formas de relacionarse. La primera es directamente no relacionarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Los excluimos. Somos nosotros y todo el resto. No sabemos cómo incluirlos, los excluimos. La segunda opción, que esa no es una opción dentro de la iglesia, porque la iglesia siempre se fija, ¿no? Un poco cómo integrarlos, pero a veces no ha sabido cómo y la persona queda fuera, sin malas intenciones. Es el desconocimiento. La segunda opción es segmentarlos. Entonces, estamos los que no tenemos discapacidad y por otro lado, los que sí tienen discapacidad. Entonces, hacemos cosas separadas, ¿no? Reuniones separadas, actividades separadas. Entonces, ellos están todos en un lado, nosotros en otro, no hay relación. Otra forma es, estamos todos dentro del mismo espacio, compartimos actividades, pero ellos con cosas específicas para ellos, ¿no? Y además ahí los metemos a todos, aunque sean diferentes, todos juntos, todas las discapacidades juntas, ¿no? No importa si tienen necesidades distintas, ¿no? Si es sordo, si es ciego, bueno, todo junto ahí. Pero están integrados en la vida de la iglesia, ¿no? Esto es inclusión. Esto es integración. Entonces los integramos a la vida de la iglesia, pero tenemos
las cosas para ellos específicas, ¿no? Como que, bueno, vienen al culto, pero están todos en un lugar y se les da a ellos aparte y hay una separación. Y por último está la inclusión. Y la inclusión es todos compartimos juntos de la misma forma. Y ahí no se nota una discapacidad, porque todos tienen el acceso. Y hacia este último lugar es hacia donde, como sociedad bíblica, estamos trabajando para acompañar a la iglesia. El trabajo es mucho, la distancia que tenemos para caminar, el trayecto, es mucho como iglesia. Porque, ¿cuál es la diferencia entre la integración y la inclusión? La integración es una inserción parcial de la persona, ¿no? Pide concesiones a los sistemas, pero son solo cambios para la persona y adaptaciones solo para las personas con discapacidad. Entonces son transformaciones superficiales. Y hace que las personas con discapacidad tengan que adaptarse a los programas de la iglesia, ¿no? Entonces ellos tienen que ver la forma de entrar y ser parte de lo que ya existe. No hay muchas modificaciones. Sí ponemos una rampa para que puedan entrar, pero no tenemos muchas más modificaciones. Porque eso requiere un trabajo enorme. Como iglesia, ¿no? Un trabajo enorme. Y la inclusión es una inserción total. No hay rupturas de sistema, los programas se adaptan a las personas. Entonces el programa cambia, las actividades de la iglesia cambian para que todos puedan ser parte. Y saben que estos últimos años que he estado trabajando con todo el tema de discapacidad, todas aquellas adaptaciones que hayas que hacer para una persona con discapacidad son beneficiosas y suman o no le modifican a la persona que no tiene ninguna discapacidad. No es que les perjudica. No, en muchos casos les beneficia también. Y trae comodidades a la persona que no tiene discapacidad. Entonces no es que ni atrasa ni nada. Así que vale la pena hacer el esfuerzo de esta transformación, ¿no? Y poder valorar a la persona por sobre la discapacidad, ¿no? Como hizo Cristo. Así es como nosotros tenemos que hacer. Valorar a la persona y fijarnos en la persona primeramente. Entonces, ¿cómo podemos recibir en nuestras iglesias, ¿no? a personas con discapacidad? ¿Qué cambios tenemos que hacer o podríamos hacer? Poner rampas, podemos poner una silla eléctrica que sube por la escalera o un ascensor. Esos son cambios costosos. Yo sé que la adaptación de las iglesias, de los edificios, son cambios costosos. Adaptar los baños para que entren las personas con silla de ruedas, el ancho de las puertas para que pase su silla de ruedas y no tener que hacer maniobras, sino que sea lo más libre posible el camino, que haya señalización en braille, colocar guardacantos en los escalones para que las personas que van con bastón sepan, ¿no? Tienen esas gomitas en el borde del escalón, sepan que ahí termina el escalón, ¿no? O una rugosidad, ¿vieron como en el subte que tiene esos cositos redonditos levantados? Porque ahí termina. Entonces la persona ciega con el bastón sabe que ya se acerca al borde y no se cae. Podemos acustizar el templo para las personas que usan audífono, ¿no? Para que no les haga mal. Hay unos aros magnéticos que se colocan para que no se les acople el audífono. Se puede bajar el volumen de la música porque las personas con autismo en general son muy sensibles auditivamente y no soportan el ruido. Entonces llegan para la predicación. Me ha pasado a mí en la iglesia, una familia que su hijo tiene autismo, ellos llegaban para la predicación, porque en la predicación empezaba la escuela bíblica, antes de la pandemia. Entonces, todo el tiempo de alabanza era la iglesia unida y en la predicación
empezaba la escuela bíblica. Así que ellos llegaban para que su hijo vaya a la escuela bíblica, pero la alabanza no la compartían porque a él le hacía mal el sonido tan fuerte. Y eso en mi iglesia. O sea, es todo un trabajo de adaptación, porque no es solamente una persona la que puede hacer el esfuerzo, es un esfuerzo colectivo. Y entonces, desde Sociedad Bíblica, trabajamos con estos objetivos, ¿no? Promover el encuentro de las personas con discapacidad con la palabra de Dios, directamente. Y nosotros le decimos que hacemos 2 puentes, que es entre la persona con discapacidad y la palabra de Dios. Y el segundo puente es entre la persona con discapacidad y el resto de la iglesia, porque ellos también son parte de la iglesia. Entonces promovemos el relacionamiento entre las personas con discapacidad y sin ella para una integración sin barreras en la comunidad de fe, y ayudamos a la iglesia en esta misión evangelizadora de la que veníamos hablando, que es de alcanzar a todos. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos estos 2 puentes que les acabo de contar? A través de proyectos, distintos proyectos enfocados a la persona con discapacidad por un lado y enfocados a la iglesia por otro. Y les voy a compartir de los proyectos. Uno es la entrega de la Biblia en braille. ¿Saben? ¿Alguno de ustedes, a ver, levante la mano si alguna vez vio una Biblia en braille o un libro en braille? No. Bueno. Si está muy atrás no veo, ¿eh? Ah, hay 4. Gracias. Bien. Para el resto, saben que los libros en braille se imprimen en tamaño A4, ¿no? En esa hoja A4. Y en una hoja gruesita porque son puntos. Entonces, cuando uno pasa el dedo, puede al tacto lee. Y saben que la Biblia, una Biblia completa, lleva 44 tomos, ¿no? Miren, en estas fotos, si ustedes pueden ver la Biblia nuestra, la Biblia impresa en tinta, y al lado la Biblia en braille. Son 2 metros de altura que ocupa. Literalmente es una biblioteca. Son 44 tomos. Y saben que esta Biblia tiene un costo muy grande porque cuesta 50 veces más que la Biblia impresa en tinta. $330 más o menos sale la Biblia en braille, la Biblia completa en braille. Y dentro de en nuestro país, en las estadísticas, lo que se ve es que las personas con discapacidad son las personas con menos acceso económico, ¿no? Ellos reciben un plan, pero no tienen trabajo. En muchos casos ni siquiera han terminado los estudios. Entonces tampoco tienen la posibilidad de acceder a trabajos o buenos trabajos. Y el plan, el subsidio, no alcanza más que para vivir. Entonces, ellos no tienen la posibilidad de acceder a una Biblia que vale $330. O sea, para nosotros es un montón de plata. Y desde Sociedad Bíblica hemos trabajado, ¿no?, con distintos donantes que aportan a la causa, donantes del exterior, sociedades bíblicas de otras partes del mundo. Y en Argentina recibimos la Biblia donada por la Sociedad Bíblica Alemana, ¿no?, impresa por los hermanos luteranos en Estados Unidos. Y nosotros, al tener este costo tan alto, la Biblia solamente se la entregamos a las personas ciegas, porque imprimir una Biblia, tener nosotros acá en Argentina la Biblia que viene desde Estados Unidos, tarda más o menos 1 año y medio, 2 años. Entonces es una espera muy grande, ¿no?, para recibir 10 ejemplares de la Biblia, con 44 tomos cada ejemplar. Entonces, ahí solo le damos la Biblia en braille a las personas ciegas. Otro proyecto en el que trabajamos, este proyecto se llama La Verdad a Mano. Otro proyecto en el que trabajamos es con la Biblia en audio. Hay gente que no sabe leer braille.
que quedó ciega de grande, que está quedando ciega por problemas de salud. Muchos tienen problemas de colesterol y tienen problemas de diabetes. La diabetes está dejando ciega a muchísima gente, muchísima gente. Y entonces a ellos estamos llegando con la Biblia en audio, porque ellos quieren también acceder a la palabra y leerla solo. No estar esperando que alguien de su familia se siente con ellos a leer la Biblia. No, uno, no sé, a ustedes les pasa, a ustedes les gusta su independencia, ¿o no? Les gusta a uno hacer las cosas solo, no estar esperando al otro que me ayude, que haga. Bueno, a ellos lo mismo y tienen el mismo derecho. También hemos trabajado en la traducción de la Biblia a la lengua de señas. Si ustedes saben, la lengua de señas es un idioma distinto. Cada país tiene una lengua de señas diferente. Y voy a dejar de compartir un poquito de pantalla si los veo más grandes. Cada país tiene una lengua de señas diferente. Saben que hay a nivel mundial una sola Biblia completa en lengua de señas, que se terminó de traducir el año pasado. Lo hizo la Sociedad Bíblica Americana, así que es la lengua de señas de Estados Unidos, y le llevó 20 años esa traducción. Así que todo es mucho trabajo. Nosotros en Sociedad Bíblica, junto con el Ministerio Letra, hicimos la traducción de 30 historias de la Biblia para niños. Eso está gratuito en nuestra página web, si ustedes quieren ir a ver. Y de fácil acceso, está ahí. Y empezamos el año pasado a trabajar en la traducción de la Biblia de Marcos, ¿no? Capacitando a los traductores. Y comenzamos con un entrenamiento, porque teníamos que seleccionar primero a los traductores, y comenzamos con un entrenamiento. En eso nos sirvió mucho la pandemia, porque dijimos, bueno, ahora podemos hacer a nivel nacional, y convocamos a los sordos de todo el país, todos los que quisieran. Y hubo más de 30 sordos participando de una capacitación sobre traducción, sobre Biblia. Eso el año pasado. Este año hicimos una profundización en Biblia y hablamos de cultura y geografía de la Biblia, y participaron muchos más sordos. Y saben que el año pasado se sumó, y acá quiero compartirles algo que a mí me como que deja de manifiesto muchas cosas, ¿no? Y a uno le abre así la mente. Uno de los sordos de Jujuy, del norte del país, que se sumó el año pasado, no hablaba. O sea, es como que los sordos hablan un montón. Hablan en lengua de señas, pero hablan un montón. Y él casi no hablaba, se relacionaba poco con la gente. Él iba a la iglesia de vez en cuando, porque él sentía que le faltaban herramientas, era muy tímido. Y a medida que fue avanzando el año, vimos cambios en él, ¿no? Y para fin de este año, hasta su cara estaba iluminada. Era otra persona. Era una persona que podía compartir la Biblia, que empezó a participar, que respondía preguntas. Antes estaba como en la cámara, un poco en la oscuridad, y después empezó a mostrarse más. Y eso es lo que hace la Biblia. La Biblia transforma. La Biblia transforma vidas. Y nuestra vida transformada toca lo que nos rodea. Este año, y transforma nuestro entorno. Este año comenzamos a dar en Sociedad Bíblica cursos de lenguas de señas. Y de su iglesia, él se llama Héctor, de la iglesia de Héctor se anotaron 10 personas. Porque Héctor empezó a asistir más a la iglesia y quería conocer más de la palabra. Pero en su iglesia no tenía con quién comunicarse, excepto una persona. Y el resto también empezó a querer comunicarse con él, porque él se abrió. Entonces, empezó una transformación dentro de su iglesia, porque la palabra de Dios, con la que él compartió con su comunidad sorda, ¿no? Y que él recibió enseñanza, transformó su vida. Y su vida empezó a transformar su entorno, empezó a transformar su iglesia.
¿no? Y empieza a ser un esfuerzo de todos. Están llegando a su iglesia más sordos, porque entre la comunidad son pocos. Y entonces, cuando hay oyentes que están interesados, cuando hay oyentes que reciben a la comunidad y que aprenden la lengua de señas, entre ellos se dicen, che, venía a la iglesia, y se invitan, y de pronto hay un grupo grande de sordos. De la misma forma, si algo no les gusta, es no vayas, no hagas, y chau, ahí se fue el grupo de sordos para otro lado, porque son muy de manejarse juntos. Y eso comenzamos a trabajar en relación de la persona con discapacidad y la palabra de Dios. Y pensando en este puente de la persona con discapacidad y el resto de la iglesia, ¿cómo acompañamos a la iglesia? Porque como vimos, la iglesia quiere, ¿no? A ustedes les nació, el Señor puso las ganas. Hay una inquietud. ¿Cómo hacemos? La misma pregunta la tuve yo, ¿no? Yo dije, no tengo formación formal, por decirlo de alguna manera, en educación especial, ¿no? He hecho cursos, hice capacitaciones, pero no tengo una enseñanza formal en eso. ¿Cómo hago para enseñarle a un niño con discapacidad la palabra de Dios y que me entienda? Y me pasó en mi iglesia que llegó un niño más o menos de unos 10 años, y claro, el grupo de maestros no estaba listo para eso, porque uno acepta el llamado del Señor y pone manos a la obra, pero no necesariamente tiene una formación docente, no necesariamente conoce de discapacidad, ¿no? Simplemente tiene la carga puesta por Dios, que eso es un montón para el trabajo, porque Dios nos capacita para hacer el trabajo, eso nos dice su palabra, ¿cierto? Y saben que este niño empezó como, yo digo, parecía una pelota, porque iba de acá para allá, nadie lo quería en la clase, ¿no? Estaba con los chicos de su edad y los maestros de su edad dijeron, no, nosotros no sabemos cómo hacer, nos ponemos nerviosos, no, pum, que pase a la otra clase. Y entonces lo bajaron de edad. Los maestros de 7, 8 años dijeron, pero este chico no tiene la edad para estar con nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que hacernos cargo? ¿Qué hicieron? No los querían la edad que correspondía, entonces los mandaron con la edad de más abajo. Y este niño terminó compartiendo una clase de escuela bíblica con chicos de 3 a 5 años. Un nene de 10. ¿Por qué? Por el miedo de los maestros. Porque no tenían las herramientas para enseñarles, porque no sabían cómo hacer. Porque les cayó de la nada y no estábamos listos. Y ahí tuvo que hacer otro trabajo, porque como él hacía ruidos, los nenes de 3 y 5 años se asustaban y no querían ir a la escuela bíblica. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de integración de los niños sin discapacidad con este niño con autismo. Y entonces de a poco lo fueron aceptando. Y después ya todos compartían. Pero después tuvimos que hacer un trabajo de este niño con autismo en la integración de su clase y con los maestros y enseñarles y empezar capacitaciones dentro de la iglesia. Y esta inquietud la llevé a la sociedad bíblica porque fue un año muy duro para mí viendo eso. Y el Señor a mí me tocó, no sé, mis fibras más internas en esto. Porque digo, no puede ser, somos la iglesia de Cristo. ¿Cómo vamos a tratar a alguien así? Y en Sociedad Bíblica empezamos con un proyecto, vuelvo a compartirles pantalla para mostrarles, un proyecto muy lindo para acompañar a la iglesia, que le pusimos publicaciones integradoras. Y ustedes van a decir, hey, hablamos antes de integración, que es distinto a inclusión, pero lo sé, y en este caso, esperen a ver que hice un lío. Y tienen razón, y les voy a compartir por qué le pusimos integradoras y no inclusivas. Y es que nos falta, tenemos un largo camino para trabajar hacia la inclusión. Vamos hacia allá, es nuestra finalidad, pero aún nos falta.
Y como Sociedad Bíblica trabajamos con todas las iglesias del país, con todas las denominaciones. Y la palabra inclusión los últimos años fue usada para muchas cosas. Entonces, era... es como que hay que limpiar el nombre antes de poder hablar de la inclusión, ¿no? Porque si no se mezclan muchas otras cosas que no son. Ahora sí, les comparto. Este es el proyecto. No sé si lo ven. ¿Ustedes lo ven o está bien chiquitito? ¿Tan chiquitito no lo ven? ¿Lo ven? Genial. Bueno, este es un librito de unos 20 centímetros, de 20 por 20, que tiene adentro actividades para niños. Viene con un QR y ahora les voy a mostrar el QR. Tiene la historia en lengua de señas con audio. Así que ahí tenemos la integración de los niños sordos y los niños ciegos. Con un tracker de lectura, esto es como una reglita que esta parte blanca de acá se corta y ayuda al niño con dislexia, que la dislexia no es una discapacidad, pero es una dificultad de aprendizaje, porque las letras es como que saltan en el renglón, no se quedan fijas y se cambian de lugar y le cuesta un montón a las personas con dislexia leer. Entonces esto hace que hagan foco en su renglón. Y la tipografía es una tipografía que es amigable para la lectura para ellos porque abajo es más gruesita, ¿no? Es como que apoya más. Y viene con pictogramas para que los niños con autismo tengan la indicación de qué es lo que hay que hacer. Es lectura, es colorear. Y en este QR, además de acceder a la historia, tiene, esperen que se me termine de cargar, tiene ideas para el maestro, a ver si... Estamos trabajando en lecciones y hay toda una parte que no se carga. Ahí está, ahí está. Viene con información sobre el material, viene con los personajes en papel para armar y poder enseñar la clase, viene con recursos para el maestro, ideas, con una agenda, porque los niños con autismo usan agenda de pictogramas porque necesitan saber qué es lo que va a venir, ¿no? Que la clase tenga un orden, siempre el mismo orden. Y ayudas para que el maestro sepa qué hacer cuando el niño empieza a hacer ruidos, cuando no se queda quieto, cómo responder, ¿no? Esto es pensando en los maestros que no tienen una capacitación en educación especial o en discapacidad, pero que sí tienen las ganas y el amor para enseñarle a los niños. Entonces, con esto estamos acompañando a la iglesia con los pequeños. Además, comenzamos a trabajar con un grupo de profesionales que está escribiendo artículos para que la iglesia tenga herramientas prácticas para poder aceptar y discipular a las personas con discapacidad. Así que los animo, chicos. Si el Señor puso en ustedes la carga, los animo a poner manos a la obra. Como Sociedad Bíblica estamos para acompañarlos en lo que ustedes necesiten y nos encantaría poder escucharlos y sus ideas. Si ustedes quieren servir, hay lugar para servir. Muchas gracias. Así si tienen preguntas. Ninguna pregunta, se nos fue un poco la hora. ¿Ninguna pregunta? Y después cuando ella conteste, usted adelante. Ay, no. Hola. Hola. ¿Hay alguno de los chipsanín que quiera hacer una pregunta o alguna aportación o pura Ay, muchas gracias. Fue muy interesante. Demasiado. Gracias a ustedes.
Bueno, si no hay preguntas, entonces los dejo ahí con su líder. Muchas gracias, gracias por la invitación. Eh, Hermana, y realmente escuchando todos los datos, la información y los detalles de todo el esfuerzo y sacrificio y el tiempo que lleva la elaboración de Biblias especiales para personas con discapacidad, nos hace reflexionar muchísimo. El gran trabajo por hacer y a su vez el privilegio que tenemos nosotros de tener la Biblia a nuestro alcance y no darle el valor, realmente el lugar necesario. Sí. Muchas gracias, te agradecemos, el Señor bendiga a tu ministerio y creemos que bueno, es una semilla, un comienzo en el que el Espíritu Santo va a hacer algo también entre nosotros. Muchas amén. gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.